Ideas don't come out fully formed, they only become clear as you work on them. You just have to get started. Porque evidentemente a este tamaño no lo puedes incluir todo, o sea, es que es demasiado pequeño. Hola, si no me conoces, yo soy Andrés Hilo Ortiz, estudié la carrera de arquitectura, la sufrí, la lloré, la gocé, pero sobre todo no dormí. Hoy te voy a compartir algo que me hubiese encantado aprender desde el primer día en que pisé la facultad. En realidad, esto es un hack nivel Dios para arquitectas y arquitectos. Ya te darás cuenta por qué. Palabras más técnicas, se trata de una estrategia que te ayuda a representar una idea de proyecto con la máxima precisión, lo cual es algo fundamental para convencer a tus clientes o profesores, ganar concursos de arquitectura, optimizar tu tiempo durante el proceso creativo y desarrollar o conocer tu estilo personal. Así que prepárate, ponte cómodo, ponte cómoda, porque sé que este video te va a servir un montón, tanto si eres estudiante como si eres profesional. Aquí vamos con el video. La primera fase de un proyecto de arquitectura es en definitiva la más difícil, al menos para mí, porque es donde te ves obligado a exponer tus intenciones de diseño aun cuando no estás convencido de absolutamente nada. Tienes tantas cosas en la cabeza que terminas saturado de información y después te es muy difícil expresar una idea clara sobre el proyecto. Acto seguido, empiezas a sufrir porque te cambian el proyecto 8 veces el mismo semestre. Eso en la vida estudiantil, pero en la profesional empiezas a perder oportunidades solo por no saber expresar tu idea. Seamos honestos, cuando tenemos una idea clara y precisa sobre el proyecto, todo se hace más sencillo. Una vez hacemos clic con la idea, de ahí en adelante el proyecto se hace solo, porque es como dijo Abraham Lincoln: dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré 4 afilando el hacha. Wow. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la que te hablo para concebir una idea con la máxima precisión? Antes de compartirla, permíteme presentarte a la persona que la desarrolló. Se trata del arquitecto Alberto Campo Baeza, autor de obras como La Casa del Infinito, el Museo de la Memoria de Andalucía, estas oficinas en Zamora, entre muchas otras. Campo Baeza destaca a nivel mundial por su participación en la academia y es justo allí donde ha expuesto su estrategia para representar una idea con la máxima precisión. Ahora sí, él la titula Una idea en la palma de la mano. Se trata de un ejercicio que te reta a materializar tu idea a través de una maqueta que quepa en la palma de la mano. Él dice que al asumir este reto nos vemos obligados a trabajar en una dimensión y escala que exigen eliminar todo lo superfluo y que al hacer esto lo que obtenemos es la síntesis máxima de la idea. O sea, básicamente lo que quiere este ejercicio es activar tu capacidad de decisión en busca de lo esencial, porque como te contaba al inicio, muchas veces nuestra mente está saturada de información, ya sea por referentes que hemos visto, las cosas que hemos leído, nuestras propias experiencias o incluso recomendaciones de personas cercanas a nosotros. Esto lo que hace es que demos vueltas y vueltas alrededor de una posible idea, porque quisiéramos incluirlo todo. El problema de esto es que al tener tantas cosas en mente, cuando queremos enfatizar en algo, se vuelve muy difícil y terminamos expresando una idea difusa, ambigua o esotérica. Si asumes el reto de materializar tu idea con una maqueta en la palma de la mano, te das cuenta que el mismo ejercicio te obliga a decidir qué es y qué no es importante para entender la idea, porque evidentemente a este tamaño no lo puedes incluir todo, o sea, es que es demasiado pequeño. En lugar de ello, vas a tener que esforzarte por ser lo más preciso posible. En otras palabras, aquí tienes que ir directo al grano, o sea, es que no hay de otra. Esto implica que hagas una reflexión profunda acerca de lo que es esencial en tu proyecto. Es decir, debes identificar las características principales que lo definen y luego plasmar esas características en una maqueta. Es en lo esencial donde reside la idea. Por eso, si tu idea es lo suficientemente clara, debe ser capaz de expresarse en la palma de tu mano. Si llevamos esto a una analogía, imagina que un profesor te asigna 10 minutos para exponer X tema y tú ya llevas varias semanas haciendo la exposición abarcando los 10 minutos. Pero de repente un día el profesor te dice que el tiempo se ha reducido y que ahora tienes 1 minuto para explicar el mismo tema. O sea, debes explicar en 1 minuto todo lo que normalmente has explicado en 10. Ciertamente, para hacer esa exposición, al igual que la maqueta en la palma de la mano, vas a tener que eliminar aquellas cosas que no son tan importantes para entender el tema o la idea. Dicho de otra manera, vas a tener que quedarte con lo esencial. Y al final, eso es lo que te dará la precisión para expresar tu idea.
Campo Baeza expone esa estrategia en un texto de 2 páginas, de verdad es súper fácil de leer, te lo dejo en la descripción de este video. Yo personalmente la descubrí en 10º semestre gracias a mi profesor de diseño arquitectónico, Ángelo Páez, un profesor que daba full importancia a la creación de maquetas para abordar el proceso creativo. Fue en esa clase donde desarrollé este modelo a escala 1:500. Se trata de la casa en Botantá, no sé si la has visto, es del arquitecto Paulo Méndez da Rocha. Este arquitecto fue nuestro referente durante todo el semestre y fue a través de él que logramos entender la aplicación de los 4 elementos de la arquitectura: fuego, basamento, cerramiento y cubierta. Es un tema muy interesante que posiblemente veamos en un próximo video. Y nada, eso es todo por hoy. Apliquen ese hack a sus proyectos, trabajen y crean fuertemente en sus ideas porque, como dijo Mark Zuckerberg, permíteme, este man habla en inglés, esto se va así sin editar, dijo: ideas don't come out fully formed, they only become clear as you work on them. You just have to get started. Entonces, bueno, nos vemos. Gracias por haber llegado hasta acá. Soy Andrés Gil Ortiz. De verdad, estos aviones no me van a dejar grabar el video. Ya han pasado 10 aviones en 2 minutos. Otra vez el helicóptero. Es que el helicóptero.